Hola, 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 muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren y cuando quiera que nos oigan o nos escuchen. Este espacio de sincronía que está al servicio de ustedes, pues lo hacemos con muchísimo gusto junto con Paola Mantilla. Mi nombre es Eduardo Tello y queremos compartir con ustedes esta vez el tema del segundo capítulo de Culpa y Castigo. Así que muchísimas gracias a las personas que empiezan a conectarse, a las personas que ya nos acompañan. Como siempre, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para nosotros poder compartir, como les decíamos siempre, las experiencias, lo que hemos aprendido en nuestra formación como consteladores y también lo que vamos viviendo diariamente en nuestra labor como terapeutas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya mismo se nos conecta la PAO para empezar con esta charla. Así que muchísimas gracias. Hola, a verla. Qué lindo. ¿Cómo estás a los tiempos? Bienvenida. Muchas gracias por participar. Hace 15 días, que fue la charla anterior donde tuvimos el primer capítulo de esto de culpa y castigo, porque lo habíamos decidido abordar en 2 episodios, porque es un tema bastante amplio, esto de la culpa y el castigo. Así que por eso hemos decidido hacer esta parte que tiene que ver con esta comprensión de que el mejor verdugo que puede haber para castigarme, para expiar mis culpas, soy yo mismo, ¿sí? Yo soy el mejor verdugo que puede haber para expiar mis culpas, así que muchísimas gracias por conectarse para poder mirar ese tema. Vamos a compartir también en las páginas de Facebook que tenemos y que estamos participando, así que pueden ver también esta transmisión en mi página de Eduardo Tello Larco, terapeuta. La pueden mirar ahí también después y también va a estar disponible, como siempre, nuestras charlas están también en modo de podcast en Spotify y también en Apple Podcast, Apple Music. Ahí pueden mirar también, pueden escuchar también los temas y las charlas que tenemos todas cada 15 días. Casi digo todas las semanas, no, cada 15 días. Sí, entonces vamos saludando a la gente que se va integrando. Hola, Fanny Muñoz, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por tus saludos. Como les decía, la vez anterior vimos el tema de lo provechoso y todo lo que sacamos nosotros al victimizarnos, ¿sí? Y la Pau ya se conecta, me dice, me sale la misa de lo dolorosa. ¿En dónde estás conectándote, Pau? En sincronía, Paito. Ahí le estoy contestando a la Pau que se conecte en el enlace. Pau, en el enlace. ¿Por dónde entraría la Pau que dice que está viendo la misa de la dolorosa? Así que vamos a ver. Bueno, entonces les decía que hace 15 días vimos el primer capítulo que era el tema de las ventajas que hay y las ventajas que tenemos cuando nos victimizamos, ¿no? Porque esto de la culpa y castigo es un tema, digamos que bastante amplio. Hay muchos aspectos y muchas facetas de esto. Nosotros tenemos una tendencia, digamos que natural, a victimizarnos por nuestra herencia cultural religiosa en la que de alguna manera nos conectamos y aprendimos a que sufriendo vamos a acercarnos más a Dios, de que el sufrimiento era una forma de limpiarnos, de purificarnos y de hacernos dignos de ir al cielo, ¿sí? Mucho de eso lo aprendimos nosotros con solo entrar a las iglesias, que es donde se puede mirar las imágenes de las vírgenes, de los santos, de los cristos, la actitud con la que están, que es de dolor, que es de sufrimiento. Entonces nosotros aprendimos culturalmente a que todos los que son
personas espirituales, todos quienes son personas con una alta espiritualidad, logran llegar a eso a través del sufrimiento. Entonces nosotros quisimos parecernos a Cristo, pero en el dolor, en la pasión. Y no iba por ahí el asunto. Lo que en realidad Cristo, o Jesús más bien dicho, nos vino a enseñar era el poder llegar al amor, ¿no? La enseñanza de él fue, amaos los unos a los otros, ¿no? Como yo os he amado, ¿sí? Y eso nos ha costado todavía aprender, eso es lo que todavía nos ha costado entender y que estamos en un proceso de desarrollo en nuestra espiritualidad. El poder conectarnos con ese amor grande, con ese amor absoluto, ese amor incondicional de la divinidad y reconocer esa propia divinidad en nosotros, ¿sí? Así que mucho de eso había en este tema de la culpa, en el poder salir de ese lugar de víctima para poder asumir mi responsabilidad y ejercer todo mi potencial ya desde un lugar de conciencia en el que los demás ya no tienen el poder de hacerme sentir bien o mal, sino que soy yo quien decide cómo se siente. Soy yo quien tiene el poder de experimentar la vida o desde el sufrimiento o desde la dicha. Así que esa fue una parte muy importante. Entonces nos dice la Pau que ya está. A ver, ¿dónde estás, Pau? No te veo. Levanta la mano para incluirte en la charla. A ver, ahí está la Pau. Ya está conectándose la Pau. Vamos a ver. Ahí está, Paito. ¿Cómo estás? Hola Edu, hola, con todos, ¿Por muy qué es buenas que te has ido a noches. misa? Me fui a misa, sí, ¿Dónde estarías entrando? no podía ¿Cómo estás, entrar, pero Paito? muy bien, muy bien. Qué bueno. Contenta, contenta de ya haber podido entrar. A veces la tecnología me quiere Nos jugar, supera. oye, pero no me dejo. Bueno, no importa. Estábamos haciendo un recorderis de lo que vimos la semana Ujú. pasada, que era este tema de lo cómodo y de lo aparentemente bueno que a veces es estar en este lugar de víctima que nos libera de las responsabilidades y que somos eh, más tranquilos y más cómodos cuando tenemos a quien echarle la culpa de lo que nos pasa y de esa manera nos quedamos inocentes, ¿no? Hola, James Gordon. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas vibras Bienvenido. con todos, bienvenidos a todos, Ajá. bienvenidos. Sí, es unos temas súper interesantes que muchas veces no somos como muy conscientes, ¿no? Y decimos, no, yo no vivo la culpa, o yo no vivo el castigo, o yo no castigo, pero la verdad es que cuando empezamos a mirarnos de una manera súper introspectiva con uno mismo, eh, nos calza, ¿no? Como guante, guante a Ujú. medida. Y claro, con Eduardo habíamos hecho justamente la primera parte hace 15 días, a mí también se me hacía que es hace una semana nada más. Así que creo que ya nos estábamos extrañando, ya nos Sí, estábamos el tiempo extrañando. vuela y creo que cada vez más rápido. Es como que vamos, no sé, percibiendo como que las cosas se dan más deprisa, ¿no? Pues sí, estamos cada vez más, a pesar de que estamos todavía en casa, seguimos en la rueda moscovita, ¿no? Y en la nueva dinámica en la que nos ha metido justamente la pandemia también. Así Así es. que bueno, chévere haber revisado un poquito. Como venía diciendo Eduardo, hace 15 días habíamos hablado de la culpa y el castigo que se nos vino como una necesaria situación que nos pusieron dentro de una sociedad totalmente niña, ¿no es cierto? Bienvenido Sergio Plaza, bienvenido Paul Manzano, eh, una alegría que estén por acá. Sergio justamente acaba de tener una pérdida muy importante esta semana y nos solidarizamos todos los que estamos en este camino y los que no están también, porque una pérdida es algo muy doloroso. Y muchas veces las pérdidas también nos vienen a reflejar estas dos palabritas mágicas de las que estamos hablando hoy, que es justamente
el dolor y el castigo, ¿sí? La culpa, el castigo. A veces las pérdidas nos vienen a mostrarnos mucho más de lo que pensamos. Así que son oportunidades, son experiencias de vida que si bien son dolorosas, nos brindan la posibilidad de tener días mejores y de despertar en este momento de conciencia en el que nos encontramos como planeta como tal. Bienvenida, Andrea. Y bueno, habíamos un poco revisado para atrás y habíamos visto que venimos, ¿no es cierto?, de esta sociedad pequeña, de esta sociedad que se siente todavía infantil y que todavía necesita de que alguien más grande, con una autoridad más grande, le castigue. Y nos habíamos quedado con la tarea hace 15 días de verificar quién es el que me está castigando. ¿Es el jefe, es mi esposo, es mi esposa, es quién es el que me está castigando? Y esa era un poco la tarea que nos habíamos propuesto, ¿no es cierto? Era un poco el reto que como sincronía les habíamos dejado para empezar a ver justamente lo que viene hoy. ¿Cómo me castigo yo? ¿Cómo me castigo yo, Edu? Como nos castigaban cuando éramos chiquitos, con dolor o con privación de lo que nos gusta, con sufrimiento. ¿Sí? Entonces, como cuando éramos niños, la forma en la que nos castigaban papá o mamá, pues antes especialmente, que era con dolor físico, ¿no? Nos golpeaban, nos pegaban y nos causaban dolor. Y la otra opción también era privarnos de jugar, por ejemplo. No sales a jugar, estás castigado. No te vas a la fiesta, estás castigado, ¿no? Entonces, no hay helado para ti porque no te portaste bien. Entonces, aprendemos que el castigo es a través del dolor o la privación. Y ya de adultos, como ya no están papá o mamá para que nos castiguen, o ya no con la misma fuerza, con la misma intensidad, pues nos castigamos nosotros mismos. En ese afán de buscar expiar las culpas, en ese afán de volvernos a sentir inocentes y dignos de recibir amor y ser incluidos, pues nos castigamos nosotros mismos, igual, con el dolor. Por ejemplo, quedándonos en situaciones que sean dolorosas, quedándonos en lugares donde somos mal vistos o donde somos agredidos, donde somos violentados. Por ejemplo, una mala relación, un mal matrimonio, Un mal trabajo. en un trabajo con un mal jefe, ¿no? O un mal trabajo. O privándonos precisamente de poder tomar oportunidades, privándonos de poder desarrollar nuestro plan de vida, nuestro propósito, privándonos de la satisfacción de ejercer nuestros dones y talentos. Entonces, somos muy creativos nosotros a la hora de castigarnos, encontramos muchas formas. Así que precisamente por ahí venía el primer punto que queríamos mirar esta noche, que tiene que ver con el hecho de reconocer qué es lo que me duele, qué es lo que me molesta, qué es lo que me quita la paz. Reconocer cuando estamos en una situación que, que no es agradable, que no es placentera. Poder cambiar para eso, ¿no? Obviamente poder cambiar este chip que tenemos de que la vida es dura, de que la vida es un valle de lágrimas y que Que la vida nosotros no es tan estamos, fácil, ¿no? exacto, y que estamos como aquí en la tierra, como purgando alguna otra cosa, alguna culpa anterior. Entonces, el poder liberarnos de esas cadenas para poder fijarnos y darnos cuenta, tomar conciencia de si estamos en realidad viviendo una vida placentera, una vida de desarrollo, de expansión, de gratificación, o estamos viviendo la mayor parte del tiempo situaciones que no nos gustan, que nos causan dolor, que apagan ese fuego divino que tenemos, que van oscureciendo nuestra vida. Entonces, creo que un ejercicio práctico para esto es empezar a reconocer cómo estamos viviendo en ese sentido, cómo estamos nosotros experimentando la vida a través del gozo, de la satisfacción, del placer. Obviamente hay situaciones que nos pueden causar algún tipo de malestar, pero ¿cuál es el dominante? ¿No? ¿Vivo más en la alegría, en la satisfacción o las cosas incluso difíciles las puedo tomar con optimismo, las puedo resolver con trabajo, pero siempre confiando en la vida, confiando en mis fuerzas, confiando en la capacidad de ir desplegando esta experiencia vital
de una forma sostenida, o estoy sintiéndome como víctima de la vida, ¿no? Estoy sufriendo, pobrecito yo, y ahora que salgo a trabajar, ¿y ahora qué pasará? ¿Y ahora con qué me sorprenderá la vida? ¿Y ahora con qué me va a castigar el mundo? Así que creo que es importante hacer ese autoanálisis para poder ir mirando de qué manera nosotros estamos tomando la vida. Nosotros nos planteábamos unas preguntas súper fáciles, porque esto de aceptar que nosotros nos autocastigamos no es fácil. Y de hecho yo le comentaba de manera infidente con Eduardo y ahora comparto con ustedes que después de la charla de hace 15 días, a mí me cayó un planchazo a nivel personal. O sea, me hizo tanto clic las palabras que yo mismo comparto de experiencias pasadas y volvió a caer una situación difícil para mí en la que he tenido estos 15 días para reflexionar un autocastigo que yo me impongo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de este autocastigo que me estoy haciendo a mí misma? Y la pregunta básica es, ¿qué me duele? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Ya? Entonces, al momento en que yo determino que algo me está molestando, que algo no está haciendo clic y que estoy viviendo por inercia, alguna situación, puede ser a nivel de una relación o a nivel laboral, a cualquier nivel, ¿no es cierto? El problema de todo esto es que yo no me doy cuenta, ¿sí? No me doy cuenta sino hasta que de alguna otra manera hace clic, ¿sí? De alguna otra manera digo, no, me estoy autocastigando, porque esto me molesta y me acabo de dar cuenta que me molesta mucho. Entonces, normalmente lo que hacemos es, sabemos que nos molesta una persona, yo qué sé, aparece el jefe y se me, se me espeluzna solamente escucharle la voz, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Evito tener una relación con mi jefe, hacer mi trabajo, por decirlo así, o lo mismo en una relación. Me molesta tanto mi mujer, por decirlo también así, que llego más tarde a la casa para no verle y acostarme lo más pronto posible o lo más tarde posible. Entonces Para somos, huir. como decía Eduardo, exactamente, súper hábiles para huir a estas cosas que me están molestando. Entonces, si me molesta algo, mejor me voy de viaje. Regreso y vendré con nuevos bríos, con una nueva energía. Y es verdad, uno pasa muy distraído. Y el huir sí te da nuevas fuerzas, porque obviamente tu mente se distorsiona y se distrae en otra cosa. E incluso somos tan hábiles de volvernos a convencer también a nosotros mismos. Entonces, el problema del autocastigo número uno es de que yo no soy consciente de que me estoy autocastigando. Y esa es la cosa más grave de todas. Más difícil de descubrir. Totalmente, porque ahí requerimos de una cosa que es esa necesidad de reconocer, esa necesidad de tomar conciencia. ¿Ya? Muchas veces este autocastigo, y eso es algo que no, que tampoco nos damos cuenta, lo blindamos con una humildad falsa de gratitud. ¿Sí? Mm. ¿Por qué? Porque yo digo, tengo este trabajo que no me satisface, tengo esta pareja que no me satisface, tengo esta situación que no me satisface, pero sin embargo, ¿cuántas personas no quisieran estar en mi lugar? Entonces, yo debería ser agradecido de lo que tengo. Entonces, esa es una manera de negar mi insatisfacción frente a una situación y aprender a vivir en este dolor, en esta constante molestia, ¿no? Que luego se sintomatiza, o sea, automáticamente vas a aparecer con cáncer del día a la noche, por decirlo así, o con cualquier otra enfermedad, o las mamás que tenemos hijos chiquitos, aparecen los niños. Los niños tienen síntomas estomacales, por ejemplo. No pueden digerir algo. Y eso está directamente relacionado con lo que se está viviendo en una dinámica familiar, por ejemplo. Exacto. O les aparece una alergia que es muy común. Sí, pues sí, les aparece.
les aparece. Sí, Entonces, sabes que coincidencialmente, Paito, hoy en la mañana estábamos hablando con una paciente con la que hicimos una terapia de Rakiram y justo me decía casi las mismas palabras que tú. La gente incluso me dice que, pero si tú deberías estar agradecida de todo lo que tienes. ujú, Bueno, sí, es verdad. Puede ser que yo tenga una situación mejor, pero al mismo tiempo, cuando ya voy descubriendo estas cosas, ya no puedo parar. Ya no puedo conformarme con sufrir lo normal, ¿sí? Sufrir lo normal porque hasta eso nos hemos acostumbrado. Alguna vez nos contaba nuestra compañera Eliet, ¿te acuerdas de Eliet? Ella nos contaba que alguna vez tuvo una paciente que sufría maltrato físico, el esposo le golpeaba. Entonces ella fue con esta paciente, le dijo, no, yo te voy a ayudar y vamos juntas a denunciar esto en la policía, ¿no? En la comisaría y todo lo demás. Entonces dice que fue con esta señora y le dijo el comisario, el fiscal, no sé quién le estaba abriendo el expediente, le tomó la declaración a esta señora y le decía, a ver señora, dígame, ¿su esposo le pega? ¿Su esposo le golpea? Y la respuesta de la señora dijo, lo normal. La respuesta de ella fue lo normal, a o sea, mi le pega. vecina le golpean 2 veces por semana, a mí la verdad cada 15. Entonces, es como, tengo que estar O sea, agradecido de esta claro, o situación. sea, en relación con ella yo estoy bien. Y esta señora Exactamente. lo que me impactó de eso fue que asumía como normal el maltrato, o sea, asumía como normal el ser golpeada. Eso era parte de lo normal de su vida. ¿Sí? Entonces, como tú dices, Paito, o sea, si a mi vecina le pegan 3 veces por semana, a mí me pegan cada 15 días, yo estoy bien. O sea, debería estar Estoy súper agradecida. bien, estoy súper bien. Y eso es lo que nos lleva a justamente no replantearnos, porque hay cosas que nos molestan, pero que están ahí guardadas como una eterna molestia, ¿sí? Entonces, eso es lo que les comentaba. O sea, yo tuve una situación que yo pensé que lo había trabajado en terapia hace 3 años, que mis hermanas lo habíamos trabajado hace mucho tiempo y así, pero de pronto me vuelvo a sentir como la misma niña de 5 años. Y después de unos días reacciono como la misma adolescente de 19 o 17 años, que se enoja, cierra la puerta, no quiere ver a nadie, o sea, más o menos, ¿no? Berrinche. No como berrinche, sino como una situación de no puedo mirar eso, no Mm, puedo digerir eso y mejor cierro la es puerta. demasiado para mí. Es demasiado para mí, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar. ¿Sí? Ese es mi escape, como les he comentado. ¿Qué voy a hacer? Ujú. Voy a trabajar. Tengo muchísimo trabajo. ¿Sí? Entonces, es ese escape, es esa huida. Hasta que regresa y digo, a ver, esto ya hay que digerirlo desde otra perspectiva, ya lo había trabajado, de pronto incluso también eh, revisando mis notas de hace algún tiempo, digo, no, o sea, ya lo habíamos trabajado. Pero lo lindo de esto, cuando nos damos cuenta, es que la noche oscura, por decirlo así, también dura menos tiempo. Exactamente. ¿Ya? Y ahí es cuando uno se puede poner una estrellita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes me tomó 2 años, 5 años entender. Ahora me ha tomado 15 días y gracias a estas charlas maravillosas que estamos poniendo al servicio, que al final se pone también uno mismo al servicio también. Ujú. Entonces, después de Exacto. 15 días de haber rumiado y de haberme concientizado, entonces, ¿qué es lo que hice? Y esos son los tips que vamos a dejar hoy en este punto. Yo me autocastigo, no me doy cuenta. Entonces, lo primero es, clic, reconocer esto. Esto yo ya lo había pasado, ¿sí? Tomo conciencia de esto. Y después, cuando me sienta preparada, lo empiezo a hablar, a verbalizar, porque de lo contrario se queda aquí y voy a tener problemas de garganta, problemas respiratorios, problemas, no puedo hablar o no puedo digerir y después de pronto mi estómago se siente muy resentido. Ujú. De alguna manera el cuerpo manifiesta lo que yo no puedo expresar o no termino de entender. A veces el cuerpo nos ayuda. O no Cuando no termino de entendemos una resolver. situación, exacto, cuando no entiendo una situación o no entiendo el origen o el conflicto que hace que yo me sienta mal, el cuerpo que es tan sabio y tan amoroso nos guía a través del dolor o de las enfermedades. ¿No? De pronto viene un dolor de cabeza, una migraña que no soporto Es que eso y de es pronto me doy vital. cuenta.
¿Tienes Es que estoy migraña? pensando demasiado, estoy dándome 10.000 vueltas en lo mismo y lo mismo, O sea, es ¿no? automático conmigo. Tengo migraña, al día siguiente tengo que dejar de trabajar, no puedo huir más. Tengo que meditar, tengo que descansar y viene la luz. Viene la luz, Ujú, viene la serenidad, viene la tranquilidad para poder ver lo que no estaba viendo. Y ahí sí, exactamente, en en este el tip que silencio. estábamos dando, ahí solamente después de este silencio yo puedo empezar a poner límites conmigo y con el Ujú. resto. Y ni siquiera a veces necesito esos límites verbalizarlos porque no necesito, a ver cómo se diría, Confrontarme con gritarlos nadie. o confrontarlos Ujú, porque ujú, son propios y son muy certeros, ¿no es cierto? exactamente. Entonces esa es la primera parte que queríamos compartir con ustedes. Y yo me autocastigo, pero no me doy cuenta, ¿no es Sí. cierto? Luego Entonces, tenemos una segunda parte. Edu, cuéntanos. ujú. Sí, entonces como veíamos, el cuerpo y la vida nos van guiando para que nosotros podamos tomar conciencia de aquello que estamos aceptando como parte de este castigo. Y por eso es importante aprender a escuchar las señales, ¿no? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Dónde me duele? ¿Dónde me molesta? ¿Qué pasa con mi familia, con mis hijos o con mi pareja? ¿Qué pasa en mi trabajo? Darme cuenta, tener conciencia de dónde o por dónde están llegando los mensajes, ¿sí? Incluso a mucha gente, por ejemplo, le aparecen números. Hay mucha Ujú, gente que recibe información por números de sus maestros, de sus guías o de sus ángeles, especialmente si tú has pedido guía, que sería muy bueno que tú puedas pedir a tus ángeles o a tus maestros, decirles, por favor, ayúdenme a entender en dónde me estoy victimizando. Ayúdenme a mirar en dónde estoy sufriendo, en dónde me estoy quedando para recibir castigo. Y te empiezan a llegar las señales, te empiezan a llegar muchas, muchas formas de señales. Una de esas puede ser los números. Hay gente que, por ejemplo, mira la hora y son las, qué sé yo, 20 y 20, o 21 y 21, 12, 12, o 12, 21, te ¿sí? despiertas Y si es, te durante una despiertas todos los época días a las 3 3. horas, 3 minutos, ¿sí? Entonces, algo te está diciendo. Hay que aprender a interpretar eso. Ahora hay muchísima información. Tú puedes buscar en el internet, googlear el significado de la numerología que ves y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, el segundo punto es identificar esto, cómo me castigo yo por mis errores. A veces lo hacemos conscientemente, porque si estoy enojado me doy cuenta que cometí un error y a lo mejor me enojo, me da vergüenza. Alguna estrategia mía en ese momento es, como tú decías, por ejemplo, me pongo a trabajar con más énfasis. O a veces me privo y digo, no, se me quita el hambre, no voy a comer, ¿ya? Estoy enojado. O al contrario, me lleno de chocolates. ¿Cómo me castigo? Y de pronto me engordo y digo, pero más iras me da por eso, ¿sí? Entonces hay que aprender a reconocer cuándo y cómo me estoy castigando por mis errores, ¿sí? Y dejar de asumir ese sacrificio, ¿sí? Para poder yo mirarme con compasión y con amor, asumir las consecuencias de mis errores, si es que las hubieran, pero al mismo tiempo también dejar que los otros se hagan cargo de las consecuencias de lo que provocaron. A veces nosotros nos castigamos por los errores de la familia, ¿no? O de nuestra pareja. Y a veces en ese querer salvarles nos convertimos en mártires, asumiéndonos un peso que no nos corresponde llevar. Entonces, la forma de hacerme responsable de salir de ese lugar de víctima y de culpa es asumiendo la responsabilidad por aquello que sí me corresponde y también dejando que los otros se hagan cargo de lo que les corresponde a ellos. Este mundo no necesita más mártires, ni más mesías, ni más crucificados. ¿Sí? Cada quien tiene que hacerse cargo solo de lo suyo y también dejar a los otros de que puedan vivir su propio proceso, viviendo las consecuencias de sus actos y sus decisiones, ¿no? Entonces, eso también nos hace crecer, nos libera, nos da más fuerza, el poder hacerme cargo y decir, sí, cometí un error, lo trato de enmendar en la manera de lo posible y si es que no puedo hacer nada, pues asumo
el hecho de que no puedo hacer nada con eso y que tengo que vivir con eso, ¿sí? Yo conocí a una persona que manejando borracho causó un accidente que le costó la vida a una persona. Se murió alguien por su eh, irresponsabilidad. No puede hacer nada. No le puede revivir al muerto. Tiene que hacerse cargo de eso y asumir esa responsabilidad y asumir que no puedo hacer nada para revivirle a él, pero sí puedo cambiar mi forma de llevar la vida. Puedo asumir ya una forma diferente en la que yo me comporte, en mi observancia de las leyes, porque obviamente todo esto tiene un mensaje bien profundo, ¿no? Y Totalmente. también el poder tomar esto como un impulso para crecer, en lugar de darme palo y muchas veces gente que termina hasta suicidándose, ¿no? Así que es Es que la importantísimo esto. culpa, Edu, es una cosa muy pesada de llevar. Las personas que hemos sentido esta culpa, es un castigo que tú te mereces por haber cometido un error, Uh -huh. ¿sí? Entonces, uno sabe que hizo mal o bien o muy mal, ¿no es cierto? Y te genera esa culpa. Pero cuando la culpa no la vivimos con esa responsabilidad, nos quita fuerza. Cuando la culpa la empezamos a mirar, o esos errores que para nosotros son errores, los empezamos a mirar desde otro lugar, nos van a dar fuerza totalmente. Una fuerza para cambiar, una fuerza para ser mejor, una fuerza para crear una versión mejor de uno mismo. Uh -huh. ¿Sí? El tema de la culpa es una cosa muy pesada, muy pesada. Y ahí es cuando creo yo que el autocastigo viene a través de estas culpas, ¿sí? De estos errores que son prácticamente un secreto, ¿sí? De estos errores que cuando salen a la luz explotan como una olla de presión. No sabes qué hacer con eso. Y claro, como teníamos en nuestro pod de esta semana, todos los dedos te señalan, ¿sí? Cuando murió mi hijo, cuando murió Juan Andrés, yo me sentía la peor mamá del mundo. O sea, ¿a qué mamá se le muere un hijo? Y a pesar de que todo el mundo tenía una gran compasión conmigo, de una u otra forma yo vivía este señalamiento, o sea, ¿qué clase de mamá soy para que le haya pasado algo que no sé qué le pasó a mi hijo? Uh -huh. Es un accidente sin Que no le haya explicación. podido cuidar. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué no cuidé de él? ¿Por qué me fui? ¿Por qué cambié? Si no hubiera cambiado la hora, si no hubiera puesto, si no hubiera quitado, si no, miles de si no hubiera. Y esto te genera una culpa. Cuando un papá, ¿no es cierto?, ve morir a su hija, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no les debé a Quito? ¿Por qué no les debía a Houston? ¿Por qué no lo hice? Y te genera culpa. Y esta culpa es un peso muy difícil de llevar, ¿sí? Y eso les cuento porque uno normalmente no es empático con el culpable. Uno juzga al culpable, Uh -huh. ¿ya? Entonces, como sociedad somos es mucho más fácil criticar. Fulanito, fulanita no ha hecho, no ha puesto, no ha dicho cómo es posible, cómo va a ser, qué Claro, pues inconsciente, lo que y es fuera, ¿ya? deporte nacional la crítica y el juicio. Entonces, es los dedos de todo lado, o sea, ¿no? Esto a nivel laboral también se vive muchísimo. ¿Cómo no se le ocurre a la gerente? ¿Cómo no se le ocurre a mi jefe? O sea, si yo con medio año de experiencia hubiera hecho esto, 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 Yo esto. con 3 semestres en la San Marino ya hubiera resuelto. Exacto, con tres semestres de finanzas, eso es obvio que esta empresa está así, asado, cocinado, ¿sí? Entonces, del otro lado es muy fácil y de hecho todos estamos al otro lado. Estamos criticando la política, estamos criticando el alcalde, está al otro lado es facilísimo y estamos bastantes además. Pero yo les invito a ser empáticos con el que vive la culpa. La culpa es muy pesada para uno mismo. Eso es demasiado grande para poder llevarlo. Hasta cuando decidimos aceptarlo. Cuando no hay más remedio. Por ejemplo, en el caso de un fallecimiento, como les comento, o sea,
cualquier cosa que yo haga no cambia la circunstancia, Ujú. ¿sí? No me queda Pero más el que rendirme a aceptar aprendizaje lo que que es. vino después de esta culpa dolorosa que yo sentía ha sido gigante. O sea, yo llegué a entender que ya, ok, me equivoqué, me pude haber equivocado en todas las decisiones que estuvieron detrás del fallecimiento de mi primer hijo. Pero eso, ¿qué hizo en mí? Es justamente estos tips que les habíamos preparado, que es paro el temita, ¿sí? Paro el Paro drama, el el dolor. drama, paro las habladurías, paro lo que me dice el maestro, sensei, no sé cuánto, paro lo que me dice, paro lo que todo el mundo me dice, para poder escucharme a mí. Y asumo la parte que me corresponde, solo esa. Y eso me libera un montón, porque eso me da también después la capacidad de verbalizarlo, de decirlo, Ujú, ujú. de Y creo poner... que es importante, Ujú, mi Pavo, recalcar algo de esto del parar, del detenerse, porque nosotros estamos acostumbrados a que todo hay que hacer, que todo hay que moverse, que todo hay que buscar la forma de arreglar, pero necesitamos un momento de quietud, de silencio, de paz, de introspección para poder hacer esto. No podemos hacerlo en el barullo, no podemos hacerlo en esa efervescencia del tengo que conseguir algo, de tengo que hacer algo, no. Necesitamos ujú. ponernos en un lugar de silencio, de paz, para llegar a estas reflexiones. Que eso muchas veces nos pasa, como tú dices, cuando vivimos una experiencia tan fuerte, tan intensa, en la que prácticamente nos rendimos a la vida, no nos queda más. O sea, ni siquiera es como, bueno, habíamos compartido en algunas ocasiones, no es que te rindes a la vida, sino que no hay nada. O sea, es la El completa noche vacío. oscura, ¿no? El vacío. Y eso puede venir también, por ejemplo, con otros los ejemplos que habíamos preparado, Edu, que es después de una violación, Ujú, ¿sí? Si es que eres adolescente, puedes llegar a tener la culpa de decir, es que yo provoqué eso, y eso es lo que pasa mucho, ¿sí? Yo estoy provocando porque me pongo minifalda, entonces mi culpa por haberme puesto minifalda me lo merezco. ¿Y qué es lo que pasa ujú, después por la cabeza? ¿No? Nadie me va a querer, no soy digna de ningún hombre, ¿cómo voy a formar una familia? ¿Con qué cara? O ocultando eso dentro de mi vida íntima sexual después, como parte de un secreto, ¿no? ujú. Pero eso me carga mucha revolú interno. Si le fui infiel a mi pareja, hemos hablado varias veces eso, pero de una u otra forma, el infiel carga con una culpa, porque no ha sido transparente. No le he dicho, mira, o sea, la verdad es que como estamos ahora ya entrando en Porque se esta rompió un dinámica del acuerdo. poliamor, ¿no? No es un Ujú, acuerdo, es algo que es derivado de lo que de este pecado, de esta cosa que nos lleva justamente a sentir esta culpa. ¿No es cierto? Las deudas. Se me hicieron una bola de nieve. ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo? Me siento culpable. Entonces, yo creo que muchas veces, más allá de que todos nos digan, hay veces que nosotros pensamos que los otros nos están señalando, ujú. ¿no es cierto? Sentimos el peso del Pero juicio. realmente no es así, porque lo que estamos es mirando en otros lo que yo mismo estoy mirando de mí mismo. Me siento culpable de tal situación. Entonces, por eso es súper importante lo que tú decías, parar un poco para poder asumir lo que puedo hacer, lo que tiene remedio, lo que puedo cambiar. Y lo Ujú. demás, como habíamos en algún momento también dicho, no son errores, son realmente circunstancias que pasaron por nuestra vida y ya fue, ya pasó. Y que son experiencias de aprendizaje sin las cuales no habríamos podido desarrollar algún tipo de crecimiento, que están al servicio también de la vida. ¿Qué pasa, Edu, con esto de los secretos? Yo me había quedado pensando, ¿y por qué tenemos secretos?
los secretos realmente vienen de algo que nos avergüenza, que Ujú. sabemos que no va a ser mundialmente aceptado, ¿no? O socialmente o familiarmente o aceptado dentro de nuestras relaciones más íntimas. Y es por eso que tenemos que recurrir a esto. Y yo me acuerdo que para mí fue una revelación hermosa e importante dentro de la formación de constelaciones familiares, que nos decían que muchas veces los secretos son los que sostienen a las familias. Así es. Entonces, ahí también tiene mucho que ver lo que nos decía la maestra. Hay ciertas cosas que son parte de mi intimidad y de mi intimidad. Fin, De yo conmigo. de yo conmigo. Y ahí viene la intimidad con otras parejas o con parejas anteriores. Lo que fue con otro es con otro. No tiene nada que ver, ni el presente ni el futuro. ¿Sí? Entonces, esto de Exactamente. los secretos a veces eh, nos, nos confunde o también lo juzgamos muchas veces. Pero para mí fue muy revelador esto porque muchas veces esto sostiene la salud, sostiene la integridad familiar muchas veces. Pero cuando en cambio esto ya es hablado o sale a la luz, simplemente tenemos el derecho de no repetir. Ujú. Hay secretos y secretos. Secretos que funcionan quedándose así, secreto. Que a veces nosotros, por ejemplo, en nuestro lugar de hijos, no necesitamos saber de nuestros padres, ¿no? Hay cosas que no nos conviene, que no nos sirve de nada, que no nos aporten nada conocerlas. Creo que en alguna vez yo les mencioné el hecho de que alguna vez vimos una paciente que resultó ser hija de su abuelo. Esta Mm. señora había nacido fruto de un incesto, ¿sí? Entonces ella lo descubrió, lo supo ya muy, muy grande, y sus hijos no sabían nada de eso. Y no necesitan saber, no les aporten nada saberlo, ¿sí? Entonces ese es un secreto, como tu ejemplo, que sostiene, ¿no? Ujú, Hay ujú. otro tipo de secretos, en cambio, que nos hacen daño, que son cosas que nosotros callamos porque creemos ser incapaces de manejarlos, de soportarlos. Con algo que tú dijiste, Pau, que es bien importante entender esto de la vergüenza, porque la Mm. vergüenza es la energía más baja que hay en la escala. Habíamos en algún momento hablado de esta escala de energía, ¿no? Que va desde el amor hasta, pensábamos hasta el miedo, la energía más baja, pero en realidad el miedo no es la energía más baja, la energía más baja de más baja vibración es la vergüenza, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuándo nos quedamos nosotros en la vergüenza? Cuando nos sentimos indignos, cuando tenemos este peso de la culpa muchas veces, que es parte del sistema en el que nosotros vivimos. Recuerda que el sistema en el que nosotros estamos castiga los errores. Eso aprendemos desde muy chiquitos, desde la Ujú. escuela. El sistema educativo castiga los errores. ¿Sí? No se trata de un aprendizaje amoroso, sino de premio y castigo. Lo hiciste bien, Ujú. tienes premio. Lo hiciste mal, tienes castigo. Entonces crecemos nosotros con este miedo al castigo, con este miedo al juicio. Y por eso este tema de la vergüenza es muy importante resolverlo para que podamos estar liberados incluso de cometer errores, porque eso no va a dejar de pasar. Seguimos siendo humanos. Vamos a cometer errores. Y eso tenemos que tener la conciencia de que el error es solamente parte del proceso de aprendizaje. Prueba y error muchas Y veces. que esta vergüenza justamente es nuestra imposibilidad de afrontar lo que somos en un momento determinado, Ujú. ¿no es Exactamente. cierto? Entonces, ahí lo que aplica es desde una humildad verdadera del corazón en nosotros, de esa chispa divina que hay en nosotros, ¿no es cierto? Reconocer que hicimos un acto que puede estar no encajado en un momento dado, nos libera absolutamente.
pero es desde la humildad. Sí, totalmente. Es- eso creo que viene precisamente en la reflexión que logramos en este momento de silencio, ¿no? De parar, de no poner, de darle un descanso al ego, que eso es lo importante. La humildad llega cuando logro liberarme del ego, ¿sí? De esa necesidad de ser reconocido, de ser aplaudido, de ser bueno, esa necesidad de ser aceptado, sino que simplemente me reconozco como yo soy realmente, con todo lo bonito y con todo lo feo, para de esa manera trabajar en lo que tengo que trabajar, o sea, realmente identificar qué es aquello que yo necesito corregir en mí, qué es aquello que necesito pulir y que Es también que, necesito sacar a la luz. ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una culpa, nos autocastigamos, normalmente lo que hacemos es transferir esta infelicidad nuestra por culpa de otro, ¿cierto? Ujú, Esto es como tú dices, un tema del ego, que no me permite verme, sino que es mucho más fácil ver al otro y responsabilizar al otro de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, como yo les decía hace un momento, esto de la humildad es crucial y esto viene, como dice Eduardo, del silencio. En el silencio uno se ve de pies y cabeza y en ese silencio va a encontrar la humildad necesaria, las palabras necesarias, amorosas inclusive, para reconocer mi error y si es que lo tuve frente a otro, sin ningún problema. Y que el otro ujú. me acepte mis disculpas, lo que fuere, es ya muy independiente muchas veces. Exacto, ya casi es irrelevante. Justo lo que dijo doña Betty por aquí, que cuando nosotros nos ponemos en ese lugar de víctimas o nos quedamos en ese lugar de víctimas, le otorgamos el poder a otro, le entregamos nuestro poder al perpetrador. Y por eso es tan importante salir de ahí, para recobrar ese poder. Es importante también salir de la silla del víctima, en el que fui o soy la pobrecita, el pobrecito, ¿sí? Que es apabullado, gritado, vejado, lo que fuera, emocional, física, psicológica, sexualmente, en el lugar en el que me sienta como víctima. Pero aparte de eso, si logramos de salir también del sillón de víctima, es importante pasar al sillón de la acción, ¿sí? La acción que me permita ver, en cambio, el lado de mi parte. Ok, por un lado, primero, yo no soy responsable del otro, ¿sí? Pero por otro lado, y que es lo más difícil, es yo soy responsable de mi parte. Y con esta humildad y con esta vergüenza que siento por no haber hecho X, Y, Z, me acerco a ti y reconozco que yo fallé en esto, que yo te fui infiel, que yo no te pagué, que yo me huí, que yo me corrí, que yo no pude, que yo no sostuve. Ujú. ¿Ya? No necesito capaz decirle al otro, pero cuando haga este ejercicio conmigo, ahí encuentro una verdadera liberación. Ujú. Y también cuando estamos del otro lado, cuando nosotros miramos al culpable, como en este caso, este ejemplo que pones, ¿no? De la infidelidad, por ejemplo. Sí, cuando miramos al otro, al culpable, es muy tentador caer en este juego de sentirme moralmente superior, ¿no? Y yo soy el bueno, al mismo tiempo soy la víctima de la infidelidad, pero yo soy el bueno, yo soy el justo. Y como el otro o la otra fue quien cometió el error, entonces me siento con la superioridad moral y con el poder de juzgarle y de causarle sufrimiento, ¿sí? Por eso es tan importante salir de eso también, porque como nos habla Bert Hellinger, hablando de los órdenes del amor, este equilibrio entre dar y recibir, habla justamente de eso, de que en lugar de perdonar al culpable, más bien le castigo, me Claro, vengo, habla de la venganza,
como método de reconciliación, que me pareció maravilloso, en el que yo, en lugar de colocarme en ese pedestal de superioridad, más bien me coloco a la par del culpable y también le castigo, y le castigo vengándome, ¿no? Pero como él dice, la venganza con amor. ¿Qué significa eso? Le hago algo malo, entre comillas, pero menos. Y de esa manera nos parecemos. Como decía ahí, si hubo una infidelidad, no te voy a castigar también siendo yo infiel, ¿no? Porque no sería menos, ¿ya? Si esa persona, mi pareja, fue 2 veces infiel, yo le voy a ser infiel una sola vez y eso ya es menos. No, sino que tiene que ver con el hecho de que yo pueda liberarme de estar en ese lugar de juicio en el momento en que yo le castigo con mi venganza, ¿no? En la que me coloco en un lugar también de reconocer la humanidad, de reconocer que ambos estamos y que todos estamos en esta posición de cometer errores, pero sin embargo hago que esa persona se haga cargo del error que cometió, ¿no? Como Joan Garriga en alguna charla hablaba de un paciente, una paciente de él, en la que esta señora fue víctima de la infidelidad de su esposo y entonces él le recomendaba, ¿cómo me vengo de esa infidelidad? Y él le recomendaba a la señora, dice, bueno, ándate con la mejor amiga tuya, la que más odia a tu esposo, ándate de vacaciones a Europa 15 días con su tarjeta de crédito, ¿no? Y no le vas a contar nada a tu esposo de lo que hagas allá. Y esa era la forma de castigarle. Obviamente era una familia que estaba en posibilidades de hacerlo, ¿no? Si ándate 15 días, un mes de vacaciones de Europa con la amiga que más odia a tu esposo y... Ese Joan Barriga me cae bien. sí. Entonces dice, Mira, es lo que nos dice doña Betty. Si me ¿qué dice doña afecta Betty? lo que otro me hizo, es porque yo permití y atraigo. Y eso es reproducible a infidelidades, a que no te paguen, a que te hayan violado. ¿Sí? Esto a mí me causó un montón de impacto cuando lo revisamos en la formación y la maestra nos decía, sí, tanto el perpetrador como el perpetrado están unidos en una cierta energía para que eso suceda. Y eso les va a traer un aprendizaje a cada uno. Exacto. Pero si yo me quedo con esa culpa de haber sido violada, de que nadie me va a querer o lo que sea, por miles de años luz, resulta ser que mi vida cotidiana es infeliz, es de enfermedad, es de dolor. Y es eso lo que justamente a través de estas charlas queremos dar, estas herramientas chiquitas para que podamos tener una mejor calidad de vida. Andrea nos estaba haciendo una pregunta antes de que se nos pase y dice, nos cuesta mucho reconocer un error. ¿Cómo sabemos que fue un error algo que hemos hecho? ¿Cómo sabes si es un error? ¿Cómo está definido el error? Cuando obtienes un resultado diferente al que esperabas, ¿no? Mira, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que un error es un error hasta que vemos las consecuencias posteriores, ¿sí? A veces, por ejemplo, tú puedes ir a aplicar a un trabajo que en apariencia te gusta muchísimo. Y dices, uy, este trabajo está interesante, voy a aplicar. Y consigues el trabajo. Y en ese trabajo, por ejemplo, sufres acoso laboral, ¿ya? O acoso sexual de tu jefe. Entonces, ¿fue un error tomar ese trabajo? En su momento no sabías lo que había atrás de eso. Ese calificativo de error prácticamente es un juicio que tú haces ante un evento que en realidad es neutro, ¿sí? O sea, el evento en sí es neutro, no es ni bueno ni malo, simplemente fue. Ahora, la interpretación que tú le das, el juicio que haces sobre ese evento es lo que le califica como un error o no. Porque a veces también los errores en apariencia te pueden generar resultados positivos, ¿no? Me equivoqué por error, qué sé yo, eh, por error cogí mal el bus, me subí a un bus que no era. Lo que a mí me pasó una vez. Una vez cuando yo estaba estudiando en la universidad todavía salía corriendo de la casa
porque había un bus que me dejaba justo en la universidad, en la Politécnica. Entonces yo iba corriendo porque estaba un poco atrasado y veo que el bus se fue. O sea, no alcancé a llegar al bus y ya le vi que se fue. Y yo decía, no puede ser, ¿por qué? Y yo me culpaba por no haber salido a Por no tiempo, levantarte por no temprano. levantarme tal vez 2 minutos antes, ¿no? Entonces fue mi error, que se me fue el bus. Pero ¿qué pasó? Tomé el siguiente bus y cuando llegábamos ya cerca del Trébol, en la autopista, había un accidente. Estaba cerrada la vía y el bus que yo perdí se había volcado en una curva. El bus que yo perdí se había volcado. Entonces yo me quedé sorprendido y dije, wow, o sea, de la que me libré. Entonces a veces esos aparentes errores en realidad nos pueden generar algo positivo, nos pueden incluso hasta estar cuidando. Por eso es que es importante salir de ese lugar de juicio, ¿no? De poder mirar la vida eh, como hacemos en las constelaciones, desde el centro vacío, sin juzgar, sino simplemente reconocer lo que es. Entonces, el resultado puede o no gustarme, puede o no beneficiarme, pero el hecho en sí es neutro, ¿sí? El resultado en sí es neutro, simplemente es algo que sucedió. Como yo lo tome, lo convierte en un error, en un castigo, me genera culpa, dependiendo de cómo yo lo tome y lo mire. Es como la Justo metáfora del La cheque Betty nos dice, vacío. no hay errores, son experiencias, sí, tal cual. Sí, pero es como justamente para acotar lo que ella nos dice, es el valor que nosotros le damos a las experiencias, es un cheque en blanco. ¿Sí? Entonces, que yo qué sé, el proyecto que tenía en mente tenía que salir en 3 meses y no sale, yo le doy el valor en el cheque. O sea, me genera incertidumbre, me quiero morir, estoy mal del estómago, no puedo dormir y eso pasa, Ujú. ¿no es cierto? En la pareja. O sea, no estoy satisfecha, pasó tal cosa y realmente la infidelidad que acaba de tener conmigo tiene el valor de 6 millones de lágrimas. Entonces, uno de acuerdo al momento le vamos dando valores a esos cheques. Y ese es el valor del error, el valor con el que en un momento presente calificamos un hecho pasado o un hecho esperado. Ujú. Prácticamente vendría a ser así. Es también las expectativas que tenemos sobre ese hecho. Sí, claro, la Betty nos dice, por lo tanto, nada es malo. Sí, nada es malo ni nada es bueno. Es simplemente es lo que es. El malo o el bueno, lo malo o lo bueno, es el juicio que nosotros hacemos sobre eso, que está en función de nuestras propias creencias, de nuestros propios traumas, de nuestros propios conflictos, de nuestro acervo cultural, religioso, social, económico. Todo eso determina el juicio que nosotros emitimos sobre lo que pasa. Entonces, si tú haces un ejercicio mental, ¿no? De decir, por ejemplo, eh, eh, tomarse un trago, tomarse un whisky, un ron, lo que sea. Aquí, en nuestro medio, socialmente, ¿cómo está visto? Hasta está bien visto, ¿no es cierto? Pero si tú Ujú. hubieses nacido en un país musulmán, si hubieras nacido en Arabia, en Afganistán, en Irán, en Irak, tomarse un trago es O un sea, fuera de problema Latinoamérica. muy grave, ¿sí? Hola Susi, hola María Cristina, bienvenidas. Sí, o sea, en otra cultura, tomarse un whisky o un trago es un pecado gravísimo, ¿no? Los musulmanes pueden tener varias esposas, pero no pueden tomarse un trago, ¿ya? Ahí Entonces, les quisiera ver. ahí les quisiera ver, o sea, ¿qué valoras más? ¿Te imaginas? Entonces, la infidelidad, dependiendo del lugar geográfico, dependiendo de la cultura en donde hayas nacido, donde estés, es diferente el valor que tiene. Ujú. Esto de tener varias esposas en este lado del mundo, a lo mejor está hasta bien visto, ¿no es cierto? Algo que acá sería un conflicto y un problema grave. Es que, claro, Entonces, Occidente y Oriente somos el día y la noche tal cual.
porque ellos inclusive le dan un valor diferente a la muerte. Para Ujú. ellos, la muerte es un regalo. En Occidente, para nosotros, la vida es un regalo. Y la Entonces, muerte es para un ellos, castigo. sí, 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 la muerte es algo muy mal lo que le pasó a alguien, qué pena, ¿no? Pero claro, cuando pasamos estos procesos de pérdidas, es súper lindo podernos acercar justamente a esta espiritualidad, a esta divinidad que hay detrás de la muerte, que es Ujú. prácticamente una prolongación del estado del ser nomás. Es otro estado. Claro, es un estado, o sea, la experiencia que nosotros tenemos aquí en este cuerpo físico, en este mundo material 3D, es simplemente eso, un paso por una experiencia que una vez vivido, que una vez experimentado, pues trascendemos al siguiente lugar que nos corresponda, dado nuestro nivel de conciencia. Eso obviamente en la cultura occidental es todavía muy difícil de comprender. Lo hemos visto ahora con todo lo que ha pasado, con todas las personas que han desencarnado con lo de la pandemia, con todas las personas que tienen a sus seres queridos en los hospitales, que están en el dolor, en la incertidumbre de lo que va a pasar con ellos. Este apego a la vida muchas veces no es desde la conciencia del amor, de entender los procesos naturales, sino es más bien desde este miedo, ¿no? De este miedo a lo desconocido, este miedo al castigo que puede esperarme después de la muerte, Ujú. que obviamente está producido por la religión muchas veces. Hay gente que tiene miedo de morirse, que no quiere morirse porque tiene miedo al castigo. O sea, de Yo he hecho, tenido creo que pacientes. casi todos a nivel del occidente tenemos muy poco conocimiento sobre la muerte y Ujú. es algo no esperado, no deseado y que al momento en que sucede justamente te trastoca, Es hasta negado. te toca muy. Ujú. Y la Sí. propia muerte de uno, que levante la mano quien no dice, uy Diosito, o sea, si estuviera en ese punto en el que me tengo que despedir, ¿estoy listo o no? Entonces Ujú. realmente tenemos un apego a la mala vida que tenemos aquí, por Sí. justamente el autocastigo y por las culpas que acarreamos. Entonces estamos bien agarrados de la mala vida que tenemos aquí. Y de estas creencias muchas veces, ¿no? Estoy aquí en este valle de lágrimas, entonces todo tiene que ser coherente con el valle de lágrimas y me pongo al servicio de las lágrimas muchas veces porque lo Sí. siento como parte de la realidad, de lo que tiene que ser. Y en realidad ese destino, esa figura, ese mundo, esa vida que tenemos, la estamos creando cada uno de nosotros a partir de nuestra conciencia y de nuestra capacidad de entender realmente lo que somos y lo que esta experiencia en este mundo significa para nosotros. Algo nos dice doña Betty. Dice, son los paradigmas que nos manejan. La política nos dice, no puedes. La ciencia nos dice, no sé. La economía nos dice, no tengo. La religión nos dice, no debo. Y en estos conceptos vivimos. Tenemos que salir de esto. Sí, precisamente lo que nosotros pretendemos con este espacio de sincronía es poder compartir lo que hemos visto, lo que hemos conocido, las experiencias que hemos tenido, para que cada vez la gente pueda eh, mirar, pueda experimentar. Como siempre yo les digo, al menos a mí no me crean, a la Pau sí pueden creerle, pero a mí al menos no me crean, La no me patria. crean, duden de todo lo que escuchan, para que de esa manera lo descubran por ustedes mismos, para que puedan investigar, puedan contrastar, puedan experimentar. Hagan la prueba. Muchas de las cosas que nosotros aquí comentamos con la PAO se basan en experiencias propias que hemos visto con nosotros mismos y en mi caso también con mis pacientes. Justo les decía de un paciente que yo tuve que tenía un cáncer terminal y estaba en una situación ya muy precaria de su salud, su cuerpo físico ya estaba muy, muy deteriorado y todos sabíamos que ya se iba, todos sabíamos que ya su tiempo había terminado, incluso él. Y sufría mucho por este dolor, era un cáncer muy agresivo que le generaba dolores muy intensos. Y él también sabía que su tiempo se había acabado, pero no quería irse, no quería. Y él me decía, yo le decía a Rakiram para que pueda estar más en paz. Y me decía, es que yo tengo mucho miedo de morirme. Me decía, ¿pero por qué? Dice, es que, ¿y si me voy al infierno? ¿Y si me toca el infierno?
Entonces era un miedo que él tenía al juicio posterior, ¿no? Y creo que parte de incluso poder llegar a ese momento y trascender ese portal de la muerte en paz tiene que ver con el hecho de que nosotros seamos capaces de reinterpretar nuestra vida, de poder cuestionar nuestras creencias, incluso las más profundas, las más hasta sagradas, poderlas cuestionar para llegar a la conclusión de cuáles realmente son ciertas y cuáles no. Y tener esa humildad de reconocer que a lo mejor viví toda mi vida engañado, de que a lo mejor no hay infierno, ¿sí? O yo, o yo me acabo de dar cuenta de que en realidad no importa lo que haya hecho, lo que pase después va a ser amoroso y lindo, ¿sí? Y que este proceso natural, porque no estamos acostumbrados a mirarlo aquí en Occidente así, el proceso natural de la muerte es simplemente la finalización de una etapa en la que vamos a, a, a vivir ya con una vida, digamos, diferente, pero que la vida no se acaba, No que la vida material. Ujú. continúa, simplemente en otro estado. Y es necesario prepararnos para eso. Así que todas estas experiencias que estamos teniendo con esto de la pandemia, con tanta gente que ha desencarnado, con tanta gente que está sufriendo, nos dan también la oportunidad de que nosotros podamos vivir la vida con mayor intensidad, que podamos vivir la vida con más responsabilidad, en el sentido de que podamos sacarle provecho a cada instante, de que no nos pasemos culpándonos la vida entera, metidos en un hueco, castigándonos por lo que en algún momento hizo o por lo que alguien me hizo, sino que más bien usemos este tiempo y estos recursos para poder buscar el crecimiento, la expansión, la dicha y el generar el mayor bien posible, que eso nos va a dar satisfacciones y nos va a permitir estar en paz el momento en que tengamos que irnos. Es que estamos en un momento energético inclusive, portales que se abren, energías que bajan, que obviamente nos tienen que elevar la vibración. ¿Y cómo es eso? Nos van a sacar todos los cueros al sol, nos van a sacar lo que está guardado. No va a ser suficiente que me enfrasque en el trabajo, no va a ser suficiente que me vaya de viaje, no va a ser suficiente que me haga el loco. Es el momento de afrontarnos a nosotros mismos, el momento de afrontar situaciones que tenemos de 20 años, de 15 años, de 30 años, de 2 años. Son procesos que estamos en Y un hasta de proceso de vidas cierre. anteriores, Ujú. como tú dijiste, incluso de las cosas que no hemos logrado nosotros resolver en vidas anteriores o que han estado pendientes, presentes en nuestro sistema familiar. Y ya no son solamente cosas propias nuestras, sino que son también cosas que han estado manifestándose o han sido producidas en nuestro sistema familiar y que nosotros de alguna manera los estamos viendo o estamos sintiendo los efectos. Así que hay muchísimas cosas en las que trabajar respecto a eso La y por energía de eso, las familias está a mil, a mil. ajá, ¿No? Entonces, si hay algo en la familia de madre, está potenciado en este momento. Si sí, hay algo en la familia del padre, la misma cosa, se evidencia, y, son como que empieza a saltar como el canguil, ¿no? Por un lado, por el otro, por el otro y por el otro, y empieza a verse. y mucho se ha manifestado esto de las culpas con las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Esto de que, pucha, yo les contagié o por culpa de él me contagié, ¿no es cierto? O, o no pude encontrar un médico para mi papá, para mi mamá y se murió porque yo no pude hacer lo suficiente o porque yo no tuve el dinero para llevarle a una clínica privada. Entonces, hay muchas, muchas cosas que están obligándonos a hacer ese reconocimiento de lo que realmente tenemos, de las cosas que tenemos que encontrar y resolver en nosotros. Y todo esto que está pasando, pues son oportunidades para eso. Es que Obviamente muy mira, intensas, muy fuertes, que pueden ser incluso muy, muy dolorosas. lo importante es ir como al origen también, como habíamos dicho, Ujú. Edu, ¿no es cierto? Si yo siento culpa porque hubo tal situación con mi hijo y no pude evitarlo y realmente me duele un montón, ¿no es cierto? Identifico el sufrimiento por un hijo, por ejemplo. ¿Esto qué me lleva? O sea, que el origen de esto es que yo no estuve disponible para mi hijo en su infancia.
Entonces, esta culpabilidad yo la vivo 15 años, 12 años, 17, 30 años, 50, no sé. ¿Ya? Y eso suele pasar mucho a papá y a mamá, porque claro, uno como papá y mamá quiere lo mejor para el hijo. Pero esta culpabilidad prolongada de los errores que tuvimos en la infancia de los hijos nos lleva a vivir esa culpabilidad por años, que a la final es algo que no deja libre al hijo para hacerlo como lo piense, como lo sienta. Y eso pasa mucho hoy, sobre todo como conversábamos en alguna charla anterior, ahora en pandemia en la que estamos como una olla de presión confinados, mucha gente está con su papá, su mamá en casa nuevamente. Entonces, estas culpas de papá y mamá es momento de verlas porque se están reflejando en el hijo, en el trabajo, en la relación, en los nietos, se empiezan a reflejar. Y es ahí donde no podemos hacernos de la vista gorda o pensar que yo no le he hecho daño a nadie y mi hija, mis nietos y todos son el colmo. Querer vivir en la inocencia. Entonces, no, empezar a revisar en dónde me duele para ver qué culpas cargo o qué culpas le estoy ayudando a cargar a otro, porque eso también es Ujú. bien engañoso. ¿A quién le estoy dando sufriendo? ¿A Hablando quién le en, estoy en protegiendo? español quiteño. Que en ¿A cambio quién le muchas estoy veces prefiriendo? los hijos nos ponemos también a cuidar, a ser papá, mamá de nuestros papás, en sus finanzas, en sus responsabilidades, en sus errores, si los En sus calificamos como carencias errores, afectivas. en sus carencias afectivas. Entonces empezamos a ser responsables de algo que más bien debemos honrar, ¿no? Pero Ujú, al momento en que obviamente te haces cargo de una parte que no te corresponde, te genera ira, automáticamente. ujú. Te enojas y te sientes aplastado. Vas llevando un peso que no te corresponde. Me Bueno, autocastigo, como me diríamos. autocastigo. Vamos terminando. Entonces, queremos invitarle el próximo encuentro es el 4 de mayo, donde vamos a hablar del síndrome del lunes, cuando odio mi trabajo. Es Es otra forma de lunes, autocastigarse. es lunes, Es no, otra por forma, favor. es otra forma de sentirme mal, quedarme en un trabajo que no me gusta o hacer algo que no me gusta. Y es muy interesante el conocer las implicaciones que hay atrás de esto, ¿sí? ¿Por qué yo hago un trabajo que no me gusta? Es ¿Por como a los qué la... niños, les cuesta Sí, mucho ahora tener las clases por online. ujú. Entonces, por ejemplo, mi hijo de 5 años, el lunes me pregunta, ¿ya es fin de semana, mami? Y es Entonces, viernes, mami. exacto, ya es fin de semana. Entonces, muchas veces en el trabajo estamos igual, estamos cansados, ¿no? Entonces llega el Ujú. lunes y por eso le hemos puesto ese súper título, el síndrome del lunes. Sí, que de hecho es un síndrome. Hay gente que llega el lunes y se pone mal, se enferma. La mayoría de los infartos en Estados Unidos dicen que son los lunes a las 9 de la mañana. La gente hasta prefiere morirse antes que ir a trabajar el lunes. Así que de eso vamos a hablar, que esto está muy involucrado, muy relacionado con nuestro propósito de vida, ¿no? Con los dones y talentos y con todo lo que eso incluye. Así que el 4 de mayo, igual, a la misma hora y por el mismo canal, pues les esperamos para que nos acompañen en la charla de sincronía. Recuerden que pueden mirar estas charlas también en nuestro canal de YouTube y también los podcasts, tanto en Spotify Ajá. como en Apple Music, nos pueden encontrar como charla sincronía. Así que muchísimas gracias de mi parte, les mando un abrazo inmenso a todas las personas que nos acompañan y que nos escucharán o nos verán posteriormente. Y muchísimas gracias a la Paito por acompañarnos, por estar siempre al servicio y a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias, Paito. A ti, mi Edu, muchas gracias. Siempre contenta de compartir, de estar al servicio, de poder desde las experiencias ir aportando. Así que nos vemos en 2 semanas con temas ya laborales por el mes del trabajo. El mes de mayo vamos a abordar 2 temas que tienen que ver con el trabajo. Así que empezamos con el síndrome del lunes del 4 de mayo. Nos vemos hasta Ujú. entonces, Edu. Un fuerte abrazo, cuídense, muy buena noche. Adiós, un Adiós. abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.